Humanoas, pedazos de Frankenstein son... ¿Me dan permiso de grabar la clase? Claro, Ah, sí, están vivos, no son profesora. Frankenstein. Claro que Sí, profesora. Bueno, muy bien. Bueno, como les comentaba hace un momento, al subir el video y revisar qué eran las cosas que habíamos visto, me di cuenta que más allá de los ejercicios que son muy divertidos, los de modo directo, indirecto e indirecto libre, nos encontramos con que empezamos a ver quién cuenta en el cuento. Y entonces comenzamos con todas estas fechorías del narrador. Lo que quiero explicarles del narrador es básicamente es el manejo de la subjetividad en la narración. Por más que, ya saben, el modelo, ¿qué les diré? Del hemisferio izquierdo aconseja la objetividad. Eso no existe, ni en ciencia, para empezar. Es decir, hasta en ciencia, tu premisa ya no es objetiva. Tu premisa es subjetiva. ¿Qué quieres buscar? ¿Qué quieres encontrar? ¿Y qué medios vas a usar para hacer prueba y error? Y ya, bueno, eso por no hablar de la interpretación. Ok. La objetividad no existe. Ok. Sin embargo, si en algún arte la subjetividad es clara y evidente, es en la literatura. ¿Y cómo? A partir del narrador. ¿Por qué? Porque el narrador cuenta desde tantos lugares que puede ser personalidad múltiple. Sería un enfermito divino, como de hospital psiquiátrico bárbaro. Algunas que lo somos y somos bien peligrosas, somos capaces de contar un cuento desde 3 perspectivas distintas, o Kurosawa, Akira Kurosawa. Sí se acuerdan que hay un japonés director de blanco y negro, buenérrimo, preciosista, que se llamaba Akira Kurosawa. Y Trono de Sangre, por ejemplo, sí, esa es hermosísima, es Macbeth, y tiene un montón. Bueno, tiene una película que creo que se llama Kageshima o algo así, donde sucede, esto les conté un poco en la semana pasada, creo, donde sucede un asesinato. Y ese asesinato es narrado por 3 personajes, o 4 o 5, y ninguno coincide. Ninguno coincide. Y bueno, hasta por el muerto. Y eso antes de que existiera, ajá, sí, los 7 samuráis, Trono de Sangre. Hay otro que
creo que se llama Los sueños de Akira Kurosawa, que hizo otro, que creo que fue, híjole, no me acuerdo. Y él hizo uno que se llamó algo así como El Océano o algo así. Y que fue eh, su última película. Kurosawa. A ver. Los sueños de Akira Kurosawa. Las 5 mejores películas de Akira Kurosawa. Espérenme tantito. A ver si Ran, que aunque no lo crean, es Rashomon. Creo que es Rashomon. Sí, es Rashomon. A ver, voy a tratar de compartirles Rashomon. Voy a dejar de grabar por un momento. Sí, y es lo que les digo, es la total, ¿cómo se llama? La total mirada subjetiva. Y si tienen chance, véanla. Supongo que debe de estar ay Dios, y yo ya me quité la cara. Espérenme. Ya. Mm, mm, mm. Yo creo que es relativamente fácil de encontrar en YouTube y supongo que ha de ser gratis, supongo. No sé, la verdad, pero sí es algo que vale mucho la pena verse. Entonces, de pronto me doy cuenta que, a ver, Mónica, dilo, no me lo escribas, Mónica, ¿dónde estás? Ay, aquí estoy. A ver, dilo. ¿Qué le digo? Lo que te llama la atención, ¿la mezcla de qué? Me llamó mucho la atención la mezcla de esta, es que no sé si es como mezcla de dos de los cuentos más conocidos de Akutagawa Ryonosuke, porque Rashomon yo pensé que se iba a seguir por la línea de este sirviente y de la anciana y el robo de la ropa, pero se va por el bosque, que es un cuento muy bueno, muy interesante, porque más o menos te puedes llevar esta idea de que no hay una verdad absoluta. Entonces me llama mucho la atención esta mezcla de estas dos historias que a mí no se me habría ocurrido. Entonces me parece muy interesante. Muy interesante porque además él hacía desde los guiones. Y entonces es como en literatura podríamos, llamarle intertextualidad. Mm, Y estas mezclas se dan con alguna frecuencia. Y bueno, de hecho, creo que en novela los ponen a hacer ese tipo de mezclas de pronto. Creo. No, no estoy segura. Pero creo que Carmen Rosa en algún momento me comentó que hacían algo así. Pero bueno, no importa. Sí es muy interesante. Y sí los invito a que revisen, las posibilidades de ver la película. De veras vale mucho la pena. Bueno,
Lo que nos queda súper claro es que la verdad como tal depende de quién la cuente, ¿ok? Y eso es lo que aprendemos en enunciación y voces. Depende de quién la cuente, la verdad es absolutamente movible, ¿ok? Incluso puede tener efectos distintos. Bueno, entonces empiezo a ver que nuestra preciosísima, este, nuestro preciosísimo, déjenme veo cuántos, dos sesiones, aquí está. Ah, vamos a ver. Vimos la narración, los modos del discurso, el estilo directo, indirecto e indirecto libre, el narrador y el narratario, focalizaciones que son interna y externa, cero, el autor histórico, el implícito y el narrador y el narratario, el lector implícito y el histórico, y los matices del narrador que implican eh, el testigo, la voz de autor, el omnisciente y el protagonista, ¿ok? Todo eso vimos. Entonces, ¿qué quieren que les diga? La hora que lo vi, de verdad me aterré. Dije, qué bárbara. Ahora sí, yo que estoy en contra de el exceso de información, ahora sí que lo saturé. Ustedes me disculparán porque la situación no era como para que yo me pusiera inteligente. Bueno, vamos ahora, pues ya que empezamos con eso, vamos a seguirle, ¿ok? Les voy a poner la página porque creo que es muy padre seguirle, ¿ok? Bueno, aquí tenemos que nos quedamos aquí. Vimos el narrador protagonista autodiegético que cuenta desde su corazón y que tiene una mirada francamente muy chiquita, muy corta, muy acotada, porque simplemente porque pues ve desde sus emociones, no ve desde el momento o sea, no tiene ninguna distancia. Todo lo que pasa le pasa a él. Todo lo que pasa en la historia. Entonces, bueno, eh, todo lo que sabemos lo sabemos a través de él. Que, ay, pero que tiene una mirada muy poco racional. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia según la voz gramatical. ¿Ok? Según la voz gramatical. Porque la persona gramatical, más bien. Aquí estamos viendo primera, segunda y tercera. Todo, salvo la única que siempre narramos en primera es la voz del protagonista. Esa siempre. Pero podemos ponerle varios protagonistas o podemos, como hizo Rashomon, varios personajes pueden narrar su versión de la historia. Eso es muy padre.
¿ok? Y en diferentes momentos. No es lo mismo cuando acaba de pasar que cuando pasaron 20 años y te acuerdas y dices, chales, bueno, creo que aquí hay algunos que tienen pinches 20 añitos, entonces, pues no se acuerdan de lo que pasó hace 20 años porque eran bebés. Pero, pero es el único momento en el que no hay manera de narrarlo de otra forma. Sin embargo, tanto el testigo como como varias posibilidades de no, ex, espérenme, intradiegético, extradiegético, heterodiegético y homodiegético. O sea, como ya vimos, la diégesis es la historia. Entonces, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Se es heterodiegético cuando uno no se cuenta en la historia y la está viendo desde lejos. Se es homodiegético cuando se cuenta uno en la misma historia. Eso lo podemos hacer en primera, en segunda o en tercera persona, indistintamente. Y somos intradiegéticos si estamos en un segundo grado. Y entonces en ese grado, si nos narramos, entonces somos el personaje que narra, si se narra a sí mismo en la historia, es intradiegético. Si narra la historia de otro, es extradiegético. Y así ya sabemos inmediatamente por el narrador si es una narración lineal o una narración compleja, que es lo que estamos viendo en este curso. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué significa las características generales del uso de las personas gramaticales. Déjenme ver a quién le pido ayuda. A ver. Diego, tú no has tomado enunciación, ¿verdad? No. Ok. Ayúdame a leer esto. Okay. Ahí está. Espérame. Ahí está. Los narradores y las personas gramaticales, por favor. Los narradores y las personas gramaticales. Características generales del uso de la tercera persona gramatical como narrador. La tercera persona gramatical habla de una ella, un él o ellos. Esta persona gramatical se usó en los cuentos de tradición oral. Desde una distancia casi mítica, es obvio que ni el universo ni los dioses cuentan sus propias historias, sino los seres humanos son quienes las refieren a partir de lo que los abuelos contaban. Con el tiempo, esta manera de narrar fue convirtiéndose en un recurso de involucrado en la historia podía mantenerse al margen de la emoción. Desde luego, para el cuentista, dar la impresión de objetividad puede ser un recurso que convenza al lector de que lo que se cuenta en realidad sucedió. Por ejemplo, nadie pone en duda que el lobo habló con Caperucita, ni que éste se disfrazó de la abuela, cuando en términos reales eso es imposible. Es evidente que al encontrarse con la tercera persona, el lector inconscientemente hace el pacto narrativo de creer lo que le dice este narrador de la ficción. Ok, sea verdad o sea mentira. Tiene esa facultad la tercera persona. Ok, vamos a ver. Mayra,
Tú no has tomado, tú tampoco has tomado enunciación, ¿verdad? Sí, sí, tomé enunciación y voces del relato. ¿Ah, sí? Ah, sí, ya te vi, sí es cierto. No, pues, ¿verdad? De nombre no, pero ¿qué tal de cara? Carla, ¿me puedes ayudar, por favor, con las características del narrador en segunda gramatical, por favor? Sí, claro. Características generales del narrador en la segunda persona gramatical. Con la segunda persona gramatical podemos encontrar matices del narrador muy interesantes porque a través de un yo presente o ausente se dirigen a un tú que es al mismo tiempo el protagonista y el lector. Momentos en que pueden dirigirse al protagonista y ser una especie de Dios que le dicta qué debe hacer, convertirse en su conciencia y espejo, una especie de alter ego interior. También puede ser una entidad, una entidad que le cuenta la historia a los personajes, siempre hablándoles directamente de tú, como si estuviera, es que tengo el, ya, como si estuviera presente, como si estuviera presente. Otra opción es cuando se dirige al lector como si lo estuviera viendo y lo arrastra a la trama. Incluso puede crear complicidades con el lector al deslizarse sutilmente de primera a segunda. Según Alberto Paredes, la segunda persona aparece cuando el narrador usa la extraña persona tú para dirigirse a su personaje o personajes. Estos son designados por la segunda persona. El narrador se ubica en una primera persona, un yo se oculta detrás de sus propias palabras y las únicas personas consistentes y efectivas son los personajes, nombrados ya sea como un tú o usted o él. Así pues, irrefutablemente se tiene una narración en segunda persona. Michael Butter ha estudiado con particular interés este proceso narrativo. Él dice que hay que obligar al personaje a contar su historia, porque miente, oculta o se oculta a sí mismo cosas. Así, siempre que se quiera describir un auténtico proceso de la conciencia, el nacimiento mismo del lenguaje o de un lenguaje, la segunda persona será la más eficaz. Muchas gracias. Sí, sí les quedó claro. Hay momentos hay narradores, tiene como 5 casos la segunda persona. Uno de esos casos es como cuando escribes cartas. Tú le escribes a otra persona y siempre le preguntas y le escribes en segunda persona. En una primera, que se dirige a una segunda. También hay la posibilidad de que comiences a deslizarte como hace Rosa Montero o como lo hacemos todos, que cuando narras una aventura, empiezas en primera persona y luego te vas deslizando y le sigues en una segunda persona. Y de pronto el que se emborrachó, el que se portó mal, el que pateó al fulano, es el que lo está oyendo, no el personaje que lo está contando. Entonces está muy padre porque lo que consigues con eso es crear un cómplice, inconscientemente lo vas jalando. Luego hay otra opción que ya es la opción donde ya no aparece el yo, que es como el aura de Carlos Fuentes, que aunque sea por morbo, yo creo que todos han leído. Y también tenemos que ese es un maldito, porque sabe lo que le va a pasar y funciona como profeta. Y brinca de un tiempo gramatical a otro y le vale. Y luego hay otro que es el del desdoblamiento, como azotado hasta la madre, porque es el que
el que le dice, ya saben, el azotado de la cruda, que te paras en el espejo al día siguiente y te ves la cara y entonces te empiezas a regañar. Claro, pero eres así de menso. A ver, mira nomás qué ojos, mira nomás qué cara. Abotagado está, ya no tardas en tener la nariz roja. O sea, aunque tengas 16 años, de pronto te azotas. Y eso es un desdoblamiento de la conciencia. Y hay otro, el último, que es el mixto, que híjole, como quien haya leído Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, se puede fascinar porque es metaliterario y empieza por contarle al lector que ya se compró el libro. Es divertidísimo, pero es muy difícil de usar. Yo sé que lo usan y casi siempre en las entregas de enunciación es el que les gusta, porque es el menos frecuente y yo lo gozo mucho. Y luego el narrador en primera persona. Vamos a ver quién cae en mis gar. Marco Fraga. Marco, Profesora. por favor, ayúdame a leer el narrador en primera persona gramatical. Al narrar desde el yo, la primera persona gramatical profundiza en la emoción de lo narrado. Se trata de una versión totalmente subjetiva, pegada a la piel. Debe ser consistente con el personaje que representa. Puede expresarse también desde el soliloquio o desde el monólogo interior, e ir buscando en el subconsciente del personaje. Tiene un gran peso emotivo, aunque su visión es limitada. Solamente puede narrar aquello que un yo puede ver, oír, tocar, oler y degustar. No puede introducirse en los pensamientos de otros. Debe suponer, imaginar, pronosticar. Por lo mismo es falible, aunque eso mismo puede hacerlo entrañable también. Y eso es lo bonito. Ahí no hay mayor subjetividad que la del narrador en primera persona. Entonces, sí es algo muy valioso. Ahora vamos a ver cómo son los narradores en las estructuras abismadas. A ver, Lidia, ¿quieres ayudarme a leer, por favor? A ver, Sí. ahí ya. Los narradores en las estructuras abismadas. Los narradores son seres de letras que hacen las veces de mediador entre el autor y el lector. No representan propiamente al escritor, sino que están íntimamente ligados a la historia que se narra. Para explicarlo más claramente, utilizaremos el modelo de comunicación más básico, de emisor, mensaje, receptor, donde un emisor envía un mensaje a través de un código y un canal determinados hacia un receptor. En nuestro caso, el autor histórico, humano que hace otras cosas además de escribir, o empírico, se sienta a crear un texto y en ese momento se convierte en el emisor, es decir, en el autor implícito en el texto quien envía el mensaje, que es la obra narrada, a través de un narrador que le habla a un narratario en un código de letras y quien lo recibe es el lector implícito en el mismo texto, que es el receptor para hacerlo llegar al lector histórico o empírico, humano, que hace otras cosas en su vida además de leer. Como intentaré explicarte en el siguiente gráfico. A ver si se abre, porque es... A ver si acá. Es que en esta mugre... ¡Ah! A ver. A ver, vamos a ver. Ahí está.
Aquí está. El escritor histórico que viene a clase. ¿Ok? Que da clases a su vez, que va al mercado sobre ruedas, que renta recámaras, que tiene perro, gato, serpientes o lo que sea. Y escribe un texto narrativo. Ok, cuando vemos el texto en un código, sabemos que ese texto no se pudo escribir solo. ¿Ok? Los textos no suelen escribirse solos. Son malcriados, pero no tanto. Alguien los escribió y ese es el autor implícito en el texto. ¿Ok? Yo creo que así les queda muy claro. Está implícito porque el pinche texto no se escribe solo. ¿Ok? Bueno. Sí, sí se entiende. Entonces, este texto es un mensaje y el código son las letras. Y el canal es el narrador. Este autor implícito en el texto decidió que a quien le toca contar la historia tiene que ser fulano, mengano, perengano o Dios. Y eso implica un primer acto de subjetividad. Es decir, ¿desde dónde quiero que se cuente esta historia? Desde dentro, desde fuera, desde la distancia. Quiero que se cuente de principio a fin o de fin a principio, o quiero ir cortando, ir y venir, o ¿qué quiero hacer? Quiero un narrador o dos o tres. Ok, sí. Ay, café. Bueno, y entonces tenemos un yo que se dirige a un tú siempre. Es decir, tanto para Genet como para casi todos los autores teóricos, solo existe un narrador que es un yo que le habla a un tú. ¿Ok? Porque Genet piensa que cada vez que alguien habla es un yo. Y cada vez que alguien lo escucha, pues es un tú. Entonces, ese narrador necesita un narratario. No importa en qué persona gramatical esté, no importa si es una comunidad la que está narrando o son personas o personajes, no importa si es Dios, siempre está narrando una especie de yo, aunque sea en cualquier persona gramatical, que es el encargado de contar la historia. Y ese yo siempre le va a hablar a un tú que uno supone que existe. ¿Ok? Y ahí vemos que si hay mensaje y el texto no se escribió solo, un texto que no tiene lector, lectora, lectore, es un texto que no sirve para nada. Cuando ustedes de pronto dicen, ay, es que escribo nada más para mí. O sea, ahí están como Rashomon haciéndose tontes, porque uno nunca escribe
para sí mismo. Puedes escribir para dejar abierta la computadora y que el pobre verdadero receptor pase por ahí y lo vea. ¿Ok? Luego, ese es el lector histórico, que es el ser humano que hace un chingo de cosas además de leer. ¿Ok? Es el lector implícito en el texto y el autor implícito. Es decir, el centro de la enunciación es la enunciación misma. ¿Me explico? Y a partir de la enunciación existe un narrador, perdón, un autor implícito en el texto, ¿verdad? En la enunciación. Y un lector implícito en la enunciación. Si ustedes mandan un WhatsApp, no se supone que debe de quedar en no visto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta que es un WhatsApp. Ustedes hacen otras cosas además de mandar WhatsApps. ¿Ok? Cuando mandan el WhatsApp, se supone que ustedes lo escribieron. Oh, Dios, me hackearon el teléfono y entonces ese mensaje grosero no lo mandé yo. ¿Quién sabe quién lo mandó? Si es un mensaje grosero, seguro sí lo mandaron. ¿Ok? Y luego quien lo recibe es el lector implícito, porque lo están mandando. ¿Ok? Y entonces es para que lo lean o como para qué. ¿Para qué manda uno un WhatsApp? ¿No? Bueno, y entonces resulta que se equivocan de WhatsApp y se lo mandan a otro que no le correspondía. Y seguro les ha pasado. ¿Ok? Wrong chat. Muy frecuentemente. Hay algunos que nos pasa más que a otros. Bueno, entonces su lector histórico real hace otras cosas que leer WhatsApps, ¿verdad? También va a la escuela, da clases, toma clases, en fin, hay un montón de cosas que hace, ¿ok? Aparte de leer WhatsApps. Y entonces aquí tenemos al lector histórico. Yo creo que ya quedó más o menos claro. A ver, Liliana, cuénteme usted. Es que, mira, unas orejotas de burro, porque no entiendo por qué tiene que haber un implícito, o sea, me refiero, uno implícito y un histórico, o sea, no sé, no entiendo para qué lo tenemos que separar. Porque lo que estamos contando ahí es el texto. ¿Ok? Hay un histórico que hace más cosas en la vida. ¿Ok? Sí. Hace, Sí. hace toritos, por ejemplo. ¿Ok? Sí. Ok. Y no se pasa la vida escribiendo novelas ni cuentos. ¿Qué más quisiera uno? Pero a veces duerme, come, va al baño. O sea, eso ya lo convierte en un ser humano. Sí. Ok. Hay un texto en tu futuro. Y entonces, ese texto en tu futuro, alguien lo tuvo que haber escrito. Y Sí. eso es lo que llamamos autor implícito. Okay. Sí, sí, las definiciones sí las O comprendí. sea, ese texto puede ser mío, puede ser de Lidia, puede ser de Jessica, puede ser tuyo. Pero el texto existe y es a partir del texto que llamamos un autor implícito. Okay. A partir del texto, no de la vida. No, sí, sí.
Pero, perdón, nada más, entonces, ¿para qué nos sirve saber el histórico? Ya esta es mi única duda. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente que los confunde. Mira, te voy a contar una anécdota muy divertida. Alguien escribe un cuento basado en algo que le pasó, ¿ok? Pero nadie lo sabe. Bueno, más que la gente que estuvo ahí, ¿sí? Y entonces, como es evidente que dadas las peculiaridades del texto, es evidente que el texto es sobre algo que pasó, ¿ok? Ahora, a ver, yo tengo un cuento muy cabrón. A ver, esto te va a quedar muy claro. Que se llama Summertime. Ese cuento narra la muerte de mi mamá y de mi hermano en un fin de semana. Y lo narro desde 3 narradores. ¿Ok? Un narrador en tercera, un narrador en segundo y un narrador en primera. Y las 3 soy yo. Pero el hecho de que sea un texto autobiográfico no implica que las cosas sucedieron así. Implica que las quise contar así. Porque además es un texto fantástico, de corte fantástico. Entonces, hasta donde yo sé, uno no anda viendo a sus muertos por las esquinas. ¿Qué más quisiera uno, verdad? ¿Ok? Y entonces, cuando narro en primera persona y en presente, haz de cuenta que está pasando. Pero entonces narro cosas en segunda persona y en pasado. O en futuro, no me acuerdo. Hace mucho que escribí ese texto. Entonces, sigo siendo Teresa Day, pero quien está narrando es otra. Y sí es la vida de la autora histórica, que mientras no se sentó a escribirlo, no era la autora implícita. ¿Ok? Y está narrado con 3 narradores, uno en primera persona, y no necesariamente esa primera persona soy yo. Es Francisco, mi marido. ¿Ok? ¿Por qué se necesita? Porque lo que le pasó a esa Teresa Day, autora histórica, se modificó para que existiera el texto. Y el texto necesitaba que alguien lo escribiera. Sí, Tere, ya. Muchas gracias. Ahora sí ya entendiste por qué es necesario. ¿Ok? Los demás no tienen dudas al respecto. Gracias, Liliana, porque es una pregunta muy inteligente. Pues sí. Sí, a ver, verbaliza, mamacita. No, estoy oyendo la explicación y le voy captando más. Creo que también con la lectura
pues Ajá. le voy a ir agarrando más, Bueno, entendiendo. ahorita no creas que vamos a ver mucho de eso, porque no es enunciación. Ajá, pero Pero, yo tengo los apuntes. ajá, estaría bueno, ¿verdad? Sí, Ajá. Y entonces esto es a lo que se le llama la narración ¿cómo? es el narrador, es quien narra, quien cuenta. Narrador en las estructuras abismadas. Ahorita vas a ver cómo son las estructuras abismadas. Espérese usted, todavía no entramos ahí. Todavía estamos nada más en el narrador. Y ya me abismé. Te abismaste. Desabísmate, mamacita. Ya, Pa' afuera, gracias. pa' afuera. Sí. Ok. Sí. Ahora vamos a ver, espérenme tantito. Samuel, no, espérame. Raquel GL. Yuju. Yo, perdón, es que estaba con mi bebé. Ay, bueno, no, entonces luego, mi amor. No, ya, está bien. ¿Ya seguro ya lo acostaste? Sí, ya. Bueno. Ya me soltó. Ah, está bueno. ¿Me ayudas con como canal de comunicación, por favor? Sí. A ver, permítame un momento ya. Como canal de comunicación es muy importante delimitar desde dónde transmite el mensaje el narrador, puesto que será imposible que tenga la misma cantidad de información si narra desde dentro de la historia que si la narra desde afuera. También la emotividad con que cuenta variará si las cosas le suceden a él conformado como personaje, narrador o a otro que el narrador observa de lejos. Es evidente que la cantidad y la calidad de la información dependen del sitio desde donde esté situado nuestro narrador. A continuación expondré la clasificación que propone Genet 1972 respecto a los narradores, según su participación en la historia. Aquí yo les pediría que en este momento hiciéramos una pausa y descansáramos un poco para que podamos leerlo entre todos. Ok. Samuel, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer los Samuel? Hola, sí, maestro, aquí estoy. A ver, ¿me ayudas, por favor, a leer los narradores? Como canal de comunicación, por favor, los narradores en historias secundarias y primarias, por favor. Ok, como canal de comunicación es muy importante delimitar desde dónde transmite el mensaje el narrador, puesto que será imposible que tenga la misma cantidad de información si narra desde dentro de la historia que si narra desde afuera. También la emotividad con que cuenta variará si las cosas le suceden a él conformado como personaje, narrador a otro que el narrador observa de lejos. Es evidente que la cantidad y la calidad de la información dependen del sitio desde donde esté situado nuestro narrador. A continuación, expondré la clasificación que propone Genet respecto a los narradores, según su participación en la historia. En una historia o diégesis de primer grado o primaria, si el narrador sí forma
parte de la historia y es un personaje de esta, será un narrador homodiegético, es decir, que se narra a sí mismo actuando en la diégesis. Pero si el narrador no forma parte de la historia, será un narrador heterodiegético, es decir, que narra a otros distintos de él actuando en la diégesis. Ahora, si esta historia primaria genera una segunda historia en labios de un personaje, estaremos hablando de una historia en segundo grado, que deberá tener otro narrador. Según Genet, los narradores de las historias secundarias se clasificarán de la siguiente forma. Si el personaje que se convierte en el narrador de la segunda historia se narra a sí mismo en la acción de la segunda historia, será un narrador intradiegético que está dentro de la segunda historia. Por el contrario, si el personaje solo refiere la historia de alguien más y no forma parte del relato, será un narrador extradiegético, que no está en la segunda historia. No sobra aclarar que podemos combinar a estos narradores según las necesidades de las historias, es decir, heterodiegético con intradiegético, heterodiegético con extradiegético, homodiegético con intradiegético u homodiegético con extradiegético. Es decir, cualquiera se puede aparecer ahí. A ver, ¿alcanzan a ver o lo hago más grande? Porque esta cosa sí. Ahí está. Miren. Este es la historia o la diégesis. Cuando el narrador se narra a sí mismo en una historia de primer grado, entonces es homodiegético, homo igual. ¿Ok? Después, otro personaje se mete otra historia. Y si en esa otra historia decimos que entonces estamos narrando una historia de segundo grado. Y entonces, si el personaje aparece en la historia, entonces es intradiegético en esta de segundo grado. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profesora. Eso fue lo que leíste, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, sí. El narrador heterodiegético es el narrador heterodiegético en la primera historia. Pero si aparece una personaje distinta, este puede ser un narrador por fuera o puede ser un omnisciente, que es un dios. Pero si aparece una narradora que es personaje y narra la historia de otro en el segundo grado, es extradiegética. ¿Ok? ¿Sí? Ok. No está tan difícil. No está tan difícil, pero los nombrecitos no son divinos. No son divinos. Vamos a ver estas posibilidades. Aquí las tenemos. Creo que lo mejor que podemos hacer es echarle un ojo a nuestro libro de texto de cuentos. A ver, vamos a ver. Permítanme. Ok. Aquí está, la boina roja. Andy, ¿me ayudas con los primeros párrafos? Se van a dar cuenta porque hasta cambia la tipografía. ¿Ok? Andy, Andrea.
Andrea. Sí, profesora. Que miras el cielo. ¿Me ayudas? Sí. A ver, es de, este es Rogelio Sinan. Ok. Vamos a ver. Fíjense. La boina roja. Mire, doctor Paul Ecker, su silencio no responde en nada a la buena voluntad que hemos tenido en su caso. Debe usted comprender que la justicia requiere hechos concretos. No me puedo explicar la pertinacia que pone en su mutismo. Paul Ecker clava sus ojos verdes en el vacío, siente calor, transpira. Las pausas isocrónicas de un gran ventilador le envían a ratos un airecillo tenue que juguetea un instante con las rojizas hebras de su barba. Allá en la islita no hacía tanto calor. Era agradable sentarse en los peñascos a la orilla del mar, hundir los ojos en la vasta movilidad oceánica, ver cómo se divierten los raudos tiburones y sentir la caricia del viento que te echa al rostro la espuma de las olas. Hemos tenido, doctor, no solo en cuenta el merecido prestigio de que goza como biólogo y médico, sino también las múltiples demandas de clemencia enviadas por hombres celebérrimos por universidades, academias, museos. Vea qué arsenal de cartas de Londres, Buenos Aires, Estocolmo, París. Esta de Francia nos hace recordar que 2 años antes tuvo usted el honor de presidir el Gran Congreso Mundial de Ictología que se reunió en la Sorbonne. ¿Recuerda? Menos mal que sonríe. Gracias, Andy. Miren, aquí la palabra que no conocía, Andy, era ictiología. Ictiología es hablar de pescados, de peces. ¿Ok? Ictos es pez. Entonces, es el Congreso Mundial de Estudiosos Biólogos especializados en peces. Esos son los ictiólogos. ¿Ok? Sí. A ver, Liliana Esparza. Aquí estoy, aquí estoy. A ver, aquí. ¿Dónde? ¿En estas cartas? Ujú. Bueno, es que la verdad es que lo hice acá. En estas cartas nos niegan ser clementes. Nos mencionan sus recientes estudios sobre temas de ictiología. Y asimismo, como dice John Hamilton, por la gran importancia de su memoria sobre la vida erótica de los peces, en la correlaciona con las fases lunares, los cambios de color que durante el desove sufren ciertas especies. Por culpa de John Hamilton, se la encontró de nuevo en Pensilvania. ¿No me recuerda ya? Soy Linda Olsen, la de la boina roja. ¿Qué memoria la suya, doctor Ecker? Claro, como no llevo mi casquete purpúreo ni la faldita azul, ¿qué tal me veo con lentes? Parezco gente seria, ¿verdad? Tal vez por eso no me han reconocido. Jamás olvidaré nuestros paseos en París. Recuerda en el otoño cómo caían las hojas y el paseo vespertino en las barcazas del Sena y aquella tarde alegre en lo más alto de la Tour Eiffel. Tengo a casa la foto, ¿la recuerda? Bueno, doctor, no quiero fastidiarlo. Le debo declarar de todos modos que este encuentro no ha sido casual. He venido a buscar, porque en la prensa he visto que el Instituto de Piscicultura lo envía a estudiar los peces del archipiélago de las Perlas, cerca de Panamá. ¡Qué maravilla! Pasar un año entero disfrutando del trópico, del mar, del sol, del aire, libremente y en íntimo contacto con la naturaleza. Tiene usted que llevarme. Es necesario que yo sea su asistente. Doctor, se lo suplico. Vea que tengo razones para hacerle este ruego. Ya estoy desesperada. Mire, si no, usted sabe que me gradué en París. Bueno, de nada me ha valido todo eso.
Todavía ando cesante. Sí, no he de negarle que recibí una oferta de John Hamilton. ¡Qué ofensa! ¿Se imagina? ¿Yo, asistente de un hombre de color? Oh, sí, todo lo célebre que usted quiera llamarlo, ni me lo diga. Ya sé que es candidato al premio Nobel. Sí, pero aún así, usted comprende, doctor. Gracias. Sí. Sí, se dan cuenta que son dos momentos y son dos narradores distintos. ¿Sí? Y en uno, y aquí estamos viendo un narrador que es un omnisciente, y luego el otro que es mucho más cercano, mucho más emotivo, el de las itálicas, ¿sí? A ver, Bris, ¿me puedes ayudar? Briseida, el juez respira incómodo, mamacita. El juez respira incómodo. Se enjuga la calva con el humedecido pañuelo y, haciendo mil esfuerzos por conservar la calma, declara: todo ello nos obliga a ser un tanto indulgentes, pero necesitamos saber de todos modos el paradero de Miss Olsen. Cuando la hallaron a usted sobre la playa de Saboga, parecía enajenado. Llevaba en la cabeza la boina roja de ella. Su ropa, hecha jirones, daba a entender su lucha con las olas entre los arrecifes. Tenía, además, las manos y los pies rasguñados. La sangre de una herida más honda había manchado parte de la camisa. A medida que fue recuperando su lucidez mental, daba diversos y hasta contradictorios detalles del siniestro, lo cual fue buen estímulo para que los marineros de la base imaginaran e hicieran circular las más extrañas versiones del suceso. Unos, al ver deshecha la pequeña chalupa, pensaron que iba usted con Miss Olsen, cuando lo sorprendió la tempestad. Otros, por ciertos datos inconexos que usted dejó entrever, supusieron que usted había empujado a Miss Olsen entre los tiburones. Hubo quienes creyeron lo del suicidio por no sé qué percance sentimental. No sé cómo se pronuncia. Está bien, está muy bien. ¿Cómo iba a asesinarla? Suicidio, ni pensarlo. Las causas y los hechos eran muy diferentes. Pero ¿cómo decirlo sin despertar la duda de que fuesen producto del desvarío causado por el naufragio? Todavía le quedaba en los oídos la escalofriante risa de la haitiana, y aún parecíale oír sobre las olas el canto de Linda Olsen tremolando como una banderola. Ok. Uno está dentro de él y otro está afuera totalmente. ¿Ok? Entonces, el primero es un narrador heterodiegético. ¿De acuerdo? Mientras que el segundo es un narrador, pues, no sé si sea intro, o sea, es como una beca que está mirando al doctor desde dentro de él. Entonces, sí, es una BEC, es un intradiegético. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Y este último es el extradiegético? No es intradiegético, mi amor, porque es una BEC. No, pero este de cómo iba a asesinarla, suicidio, ni pensarlo. Ese es una BEC, mi amor. Es una beca. Ajá. Y el otro es un omnisciente. Es un omnisciente extraño porque no sabe lo que está pensando el otro doctor. Sí. Pero sí sabemos qué piensa el juez y probablemente
Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, José, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí. ¿Cómo iba a asesinarla o por eso? Por eso decimos. Por eso decidimos Decidimos, perdón. celebrar esta audiencia preliminar muy en privado. Solo estarán presentes las personas estrictamente necesarias y eso cuando hagan falta. No le hemos dado pase ni a los señores de la prensa. Usted comprende, serían un gran desprestigio para la ciencia. Y así nos lo ha advertido por cable cifrado el Instituto de Piscicultura. Aún de Washington se recibió un mensaje en el que insisten sobre la discreción que este proceso requiere. Tratándose de una celebridad como usted, sin embargo, no debemos negar que ciertos trámites de obligada rutina o tan solo para cubrir las apariencias, ya que según lo han confirmado sus colegas de la universidad, no existe indicio alguno que no dé fe absoluta de su inocencia. De todos modos, usted debe ayudarnos. ¿Por qué motivo insiste en su rotundo silencio? Yo no podría eximirlo de rendir declaración de los hechos. La ley lo exige, mi querido doctor. Mire, para ayudarlo le voy a refrescar la memoria. Hace un año, tal vez año y medio, llegó usted a la base militar de Saboga con buenas credenciales y en compañía de su asistente, Linda Olsen. Llegó usted a explorar todas las costas del archipiélago y a seguir estudiando, como dice esta nota del instituto, la época de la fresa en ciertos peces de desove heterocíclito, como también la ovulación de las hembras denominadas partenogenéticas. El comando militar de la base le prestó la más franca colaboración. Se le asignó para uso exclusivo de usted y su asistente una lancha de motor y 2 adjuntos, un maquinista de raza afrodinense, Joe Ward, y un marinero blanco, Ben Parker. Gracias, corazón. A ver, Lidia, ¿me ayudas con el otro narrador? Paul Ector se contempla a sí mismo en la base militar de Saboga. El comandante lo recibió cordial y se mostró festivo con Miss Olsen, que lucía nuevamente su boina roja. ¿Se va usted a aburrir en ese islote?, le dijo. Sorprendida, Miss Olsen le preguntó a su vez, ¿es que nos vamos a recibir aquí? Y él, yendo hacia la puerta, contestó, no, señores, vengan conmigo al porche. Y señalándoles un islote cercano, agregó, ¿ven esa ínsula con varios farallones? Es allí donde está el laboratorio. Las investigaciones las inició Frank Russell, pero como era médico militar, no hace mucho se embarcó para el Asia. Yo mismo sugerí ¿le podrías mover tantito? La conveniencia de traer a un civil. Les aseguro que van a estar ustedes muy cómodos. Verán en el islote una cabaña debidamente equipada. La Sea Yeya, una haitiana que cuida las gallinas y cultiva la tierra. Es bejancona. La dicen la vudú. Habla una jerga rara, pero entiende el inglés. Ella verá la forma de que nada les falte. Si aún necesitan algo, pueden mandarme a Joe. Es buen muchacho, vivirá con ustedes y les será muy útil. No hay nada que él no sepa. Es cocinero, mecánico, marino y hasta, asómbrense, gran tocador de banjo. Ben Parker es un buen ayudante y toca armónica. Es aparcero de Joe. Siempre andan juntos. Ok, se dan cuenta, nos está contando lo que está pensando el doctor. Ok, Maya, ¿me ayudas con el funcionario? Mayra Silva. Sí. Dice así, el funcionario mueve su corpulencia provocando un discordante chirriar de muelles flojos y de piezas gastadas. No sé por qué motivo, al poco tiempo, usted mismo solicitó el retiro de ambos jóvenes. ¿No es así? El doctor Ecker sufre un ligero estremecimiento, mira al juez suplicante y moviendo en el aire entrambas manos, con gesto de impaciencia declara,
Hay circunstancias en las que, ¿sabe usted? Es tan complejo todo esto que, para explicar los hechos y evocar claramente la pura realidad, sería preciso acusar a personas que a lo mejor son inocentes. Si hay fe de esa inocencia, no las complica usted en absoluto. Y además, ya le he dicho que esta causa la estamos ventilando con la más rigurosa reserva. Puede estar bien seguro de que nada de lo que aquí se diga saldrá de este recinto. Prosiga usted. Nuestros primeros días en el islote fueron de una belleza inexpresable. La casa era muy cómoda mientras la vieja la arreglaba y atendía a la cocina. Linda, los muchachos y yo deambulábamos de roquedo en roquedo, reconociendo las encantadas costas. No podría describirle la sensación de la magia que iba sobrecogiéndonos. En aquel tibio ambiente de luz, color y trinos, yo, pecador de mí, perdí mi tiempo, si así puede decirse, entusiasmado por múltiples hallazgos de índole puramente científica. Ben y Joe, los dos jóvenes, tenían que acompañarme cargando mis enseres. Aquello al parecer los distraía, pero ella, en pleno goce de su explosiva adolescencia, languidecía de hastío. A veces nos seguía coleccionando conchas y caracoles, pero más le agradaba vagar entre los árboles. Y era que, sin nosotros, no quería estar en casa, porque sentía no sé qué desconfianza contra la vieja. Era más bien como una especie de repulsión, de asco, de vago presentimiento. Por las tardes después de las labores, yo solía dar con ella largos paseos románticos. ¿Sigo? A ver, Sayuri, Sí, profe. ¿me ayudas? Debo advertirle que jamás pensé en la posibilidad de un idilio. Hubiera sido ridículo, ¿comprende usted? Mi edad y la misión que fungía me daba cierto tono de tutor frente a ella. De modo que por ética profesional y sobre todo por mi constante razón de estar en éxtasis, abstraído, embebido, no podía darle aquello. Hecker reprime un gesto que deja traslucir una ligera aflicción. El funcionario comprende que ha presionado un punto neurálgico. Casi inconscientemente oprime un timbre. Descanse usted, doctor. Y al entrar el Ujier, El Ujier. El Ujier, El Ujier gracias. es pues, ¿qué será? El que avisa quienes entran. ¿Me explico? Sí. Ajá. Se enjuga el rostro mientras le dice, tráiganos agua fresca. El doctor Hecker vuelve a clavar sus ojos en la verde lejanía del recuerdo. ¿Cómo hacerle entender a aquel obeso señor de piel viscosa lo que fue para ellos el farallón? ¿De qué modo hacerle inferir que aquello tenía cierto epicúreo? Epicúreo. ¿Qué es el Epicúreo. epicuro? ¿Alguien sabe qué son los epicúreos? No, son los que se gozan a sí mismos. Es decir, son los que creen que la bondad no, el bien está en el placer. ¿Ok? Sí. Y que todo lo que no sea placer, lo que no sea placentero es malo. Entonces tienen, no es así como se los cuento tal cual, sino que esto no implicaba ningún desenfreno dentro de la escuela epicúrea, pero ya después, cuando se maneja posteriormente, sí es cierto desenfreno, es solo lo que me cause placer y lo que no lo quiero. ¿Ok? Mónica, ¿me ayudas, por favor? Aquí estoy. ¿Trastornado? ¿Cómo hacerle entender? Sí, trastornado. Trastornado por la naturaleza alegre de la isla, enceguecido por la gran soledad que lo rodeaba frente al mar y el cielo, y obsedido por el jovial efluvio de Linda Olsen, Woolacre despertó como a un mundo jamás imaginado.
sufre una especie de mágica metamorfosis y, al dejar la crisálida que lo hacía parecer severamente científico, sintió de sopetón el estallido solar y la excitante fragancia de las olas. En vano resultaba que, tratando de aferrarse a la ciencia, procurara esconderse entre las celdas de sus razonamientos. Cuando más concentrado analizaba ciertos epifenómenos, como el de las anguilas que cambian de color durante el celo, o cuando iba a sacar la conclusión de que las glándulas hipófisis resuman las hormonas, oía la voz de Linda que, subida a los árboles o hundida entre las olas, le dejaba entrever su boina roja. Recordaba Polecker varios acantilados en forma de escalones, donde dejaba el mar pequeñas pozas que Miss Olsen usaba para bañarse. Una vez cayó en una de la que no podía salir porque los bordes estaban resbalosos. Él escuchó sus gritos y, pensando en Andrómeda atacada por el monstruo, se lanzó a rescatarla. La tuvo que sacar así desnuda, maldita timidez, tras 1000 esfuerzos y graves resbalones. Esa noche Linda Olsen hizo bromas y rió bajo la luna poniendo en entredicho su varonía. Hubo, claro, un instante en que la sangre se le encendió de pronto. Sintió que se iba hundiendo en un abismo profundo. Y esa noche fue Andrómeda quien devoró a Perseo. Desde entonces. Ok. ¿Quieren seguir leyendo o ya no? Yo creo que ya No, sí. entendieron. Bueno, después lo leo, aparte. Está padre, está padre. Sí, Juan ya Carlos, me piqué. otro cachito, por favor. Juan Carlos González Flores. Sí, aquí estoy. ¿Ayudas? ¿En dónde? ¿Esa noche? Fue Andrómeda No. quien devoró a Perseo. Desde entonces, ahora, una golosa mosca, por favor. Una golosa mosca queda presa en las alas del gran ventilador. El mofletudo custodio de la ley se abanica. Se dice que Linda Mofletudo Olsen es iba... que está gordo, que tiene Sí. mofletes, cachetón. Ok. Se dice que Linda Olsen iba a tener un niño. ¿No es así? Desde luego. Todo ello a consecuencia ¿de qué? De sus amores. No sé a qué se refiere. Bueno, en definitiva, queda casi probado que el hijo no era mío. ¿En qué quedamos, mi querido doctor? Creo haberle dicho que Miss Olsen erraba de un lado para otro, rebosante de vida, plena de juventud, trastornada por los encantos mágicos de la isla. Yo no podía entenderla, usted comprende. Yo estaba dedicado en cuerpo y alma a vigilar en las charcas y entre los arrecifes la heteróclita, ovulación de los peces. Mis severas costumbres ponían entre nosotros una muralla rígida de austeridad. Más allá de ese muro, todo era égloga. Égloga bárbara, pagana, Égloga libertad. bárbara. Pagana libertad en el que él, lujurioso, saltaba como un sátiro tras una ninfa en celo. A ver, un sátiro. No saben qué es un sátiro, ¿verdad? Sí, es este personaje, ¿no? Que sale en la película de Hércules, el que lo entrena. Ajá. El sátiro es un ser mitad cabra, mitad humano, que se supone que es la cachondería misma y que va tras las ninfas en celo. Y bueno, ya como que todo el mundo sabe lo que es estar en celo, ¿verdad? Eso sí saben. A ver, Jessica Vázquez, ¿me ayudas? Gracias. Sí, profesora. Oiga, lo que está diciendo es que el doctor, viejito y todo, se la pasaba como sátiro persiguiendo a la chavilla. Y todas las veces que podía le hacía el amor. ¿Ok? Y entonces, continúa. ¿Cómo se entiende entonces? Sí. ¿Cómo se entiende entonces que Linda Olsen
Déjeme usted decirle, convencida de que yo no era el tipo que requería sus veleidades de juventud. Sonsacaba por turno a Ben y a Joe con el pretexto de que la acompañasen a buscar frutas. Yo no veía en todo ello nada mal. Comprendía que eran cosas de adolescencia. Me pareció al principio que Miss Olsen se divertía flirteando con Ben Parker. Eso era lo normal, dado su enojo contra la gente de color. En efecto, noté que Ben y Linda se perdían con frecuencia. Sin embargo, pude entrever que al poco tiempo Ben Parker la rehuía. Desde entonces, casó bien anormal. Ella buscaba a Joe para sus juegos y andanzas. Aquello parecía divertirla, pues la sentía reír de buena gana. También me sorprendió lo acicalado que andaba el negro Joe, quien a la luz de la luna solía entonar canciones quejumbrosas al son del banjo. Aún recuerdo una de ellas, de indudable intención enamorada. Qué bonita boina roja, la boina mía, oh mar azul, cuando la veo se me antoja, una sandía de Carolina del Sur. Mi vida, uy, qué romántico, me encanta. Ok, Maricel, ¿me ayudas, por favor? Claro. Una tarde, lo recuerdo muy bien. Yo examinaba al microscopio, no sé qué tegumentos. Me estaba adormilando por causa del bochorno, cuando escuché los gritos de Miss Olsen. Pensé que a lo mejor le habría picado una coral o acaso una tarántula. Al asomarme atónito, la vi venir corriendo desgreñada gritando, ¡socorro! ¡Me han violado! Noté que el negro Joe, loco de pánico, descendía hacia la rada casi volando. Bajé por el barranco precipitadamente para pedirle explicaciones, pero él logró embarcarse, cuchicheó con Ben Parker y ambos partieron en la lancha sin perder un minuto. Subí hasta el promontorio para hacer señales con el semáforo dando parte a la base, pero lo sorprendente, lo increíble, fue que en ese momento Miss Olsen, muy sumisa y al parecer tranquilizada, se me acercó rogándome que por favor desistiera de dar la alarma. Me explicó que un escándalo podía perjudicarla. Prefería que el abuso quedara impune. Yo, que la había pensado toda plagada de prejuicios, sentí la más profunda veneración por ella. Resolví defenderla, darle amparo y aún brindarle mi nombre, ya que su gesto para mí era un indicio de plena madurez y de cordura total. Desde esa tarde, viéndola acongojada, resolví distraerla y procuré interesarla nuevamente en los asuntos científicos que ella había abandonado, no sé por qué. Ok, gracias. ¿Se dan cuenta? Ya está hablando en primera persona y entonces ahí sí estamos ante un narrador homodiegético, porque no, más bien intradiegético, porque está contando algo que le sucedió a él o su versión de lo que sucedió. ¿Ok? Sí, o no. Sí. Ok. A ver, vamos a ver. Marco, ¿me puedes ayudar? No, espérame. Edwin, ¿me ayudas, por favor? Sí, maestra. Perdone, Ben y Joe no regresaron a la isla. No, por cierto, ¿cuándo fue el comandante a investigar? ¿Qué inventaron? Le había hecho creer que yo deseaba estar solo. Desde luego, preferí confirmar esa versión. Y aún dije al comandante que yo ya era tiempo de la fresa. No, que como ya era tiempo de la fresa es cuando desoban. Ok, que como ya era tiempo de la fresa, prohibiera que sus hombres se aproximaran al islote porque espantaban a los peces y hasta podían interrumpir el desove. Cuando él quiso insistir, le aseguré que la vudú nos bastaba para los menesteres de la casa. Desde entonces, ya no hubo distracciones y nos dimos de lleno a los cultivos y a la atinada observación de las aguas. La haitiana vivía
distante de nosotros y poco la veíamos, sobre todo porque pasaba el tiempo pescando al alta mar. Navegaba en una frágil chalupa que parecía una nuez entre las olas. Fue entonces cuando Linda pareció darse cuenta de que en su vientre el niño era del negro entonces. Solo puedo decirle que era de ella. Yo iba a reconocerlo como si fuera mío, pero las cosas tomaron otro rumbo. El doctor Ecker pone el oído atento. Cree escuchar a lo lejos un canto misterioso que parece surgir de entre las olas y siente nuevamente la infernal carcajada de la haitiana que lo persigue a todas horas. El juez insiste. Y en resumidas cuentas, ¿no estaba usted seguro de que el niño fuese suyo o del negro? Sé que hubo relaciones. Exactamente. Ella y yo. Usted comprende. De ahí mi estado de ánimo, de duda. Sobre todo porque existe en mi vida un precedente que me hacía presentir dificultades. Me refiero, no sé si ya le he hablado de mi primer divorcio por incapacidad genésica. Mi suegro, que era rico y muy dado a esas sonceras de alcurnia, deseaba a todo trance un nieto debidamente sano, robusto y fuerte, que le heredase el nombre y la fortuna. Nació un niño varón, pero tarado, contrahecho, deforme. Menos mal que solo duró unas horas. Se estudió el historial clínico de mi gente y encontró, usted sabe, no hace falta insistir sobre estas cosas. Mi suegro me obligó a cederle el puesto a un semental de indubitable fecundia. O sea, Aquel alguien que sí podía dar hijos sanos. A aquel fracaso inicial debo mis glorias en el campo científico. Conociendo el oprobio de mi destino, preferí refugiarme en mis libros y me negué al deleite de una familia. ¿Por qué insistir, sabiendo que mis hijos nacerían defectuosos? Por eso, en el islote, procuré estar distante de mis sols. Sin embargo, las cosas no suceden siempre según queremos. La soledad a veces nos precipita en brazos de la lujuria. Ocurrió, pues, aquello, y ella esperaba un niño, que suponía hijo mío, lleno de vida, rozagante y hermoso. Yo, que estaba inseguro de su paternidad, me angustiaba. Mi zozobra crecía a la par que de aquello que iba a nacer. Era un dilema sin solución posible, pues si me ilusionaba creyéndolo hijo mío, pensaba en monstruos, en seres anormales, en fenómenos. Y si lo imaginaba hijo del negro, imagínese. Una secreta esperanza me confortaba a veces al juzgar que, a lo mejor, aquel ambiente embellecido de la isla podía haber ejercido una influencia benéfica sobre la gestación de la criatura. Solo por eso, a lo mejor llevado por mi interés científico, no quise deshacer lo dispuesto por la naturaleza. Lo que más me aterraba era que Linda pudiese abandonarme al enterarse de mi fatalidad. Por eso, puesto a escoger entre los dos alumbramientos posibles, yo preferí el del negro. Linda Olsen me pedía que la llevara a la base para que la atendieran debidamente. Yo se lo prometía, pero estaba dispuesto a realizar yo mismo la operación en la isla, sin testigos odiosos, habiendo decidido adormecerla para que ella ignorara la realidad hasta el momento oportuno. Era tal mi impaciencia que los días y los meses me parecían más lentos. Aún faltaban como 7 semanas para la fecha justa, cuando me di a pensar que a lo mejor el cálculo estaba errado, ya que me parecían excesivos sus sufrimientos y la absoluta tirantez de la piel. Olvidaba decirle que, así como avanzaba el lapso genésico, Linda era presa de caprichos extraños. Le agradaba pasarse horas enteras sumergida en el mar, y a pesar de su estado casi monstruoso, obsceno, se negaba a usar malla, alegando que no la resistía.
O A la sea, hora de comer, desnuda, estaba desnuda. a la hora de comer, daba señales de la más absoluta inapetencia. Sin embargo, después la sorprendía comiendo ostiones y otros mariscos vivos. Aquella noche, los truenos y relámpagos habían sobrecogido a Linda Olsen. La veía horrorizada. Temía morir en la isla y, ya obcecada por los terrores de la muerte, llamaba a la haitiana para que la ayudara a bien morir. Yo me había dado cuenta de que la negra vudú se dedicaba durante mis ausencias a prácticas ocultas para aliviar a Linda los dolores. La tempestad rugía bajo los fuertes trallazos de la lluvia. Contorsionada sobre el lecho, la grávida gemía, atormentada por los desgarramientos más atroces. Yo, que ya enloquecía por la tensión de mis nervios, preferí, no había otra escapatoria, precipitar aquello para salvar a Linda. De lo contrario, yo estaba bien seguro de que, aún faltando un mes, su organismo no podría resistir. Enfebrecido por la más angustiosa desesperanza, me resolví a operar. La inyecté. Al poco rato, le entró un sueño profundo. En ese estado, como de duermevela, nació por fin aquello. No quiero recordarlo. Era una cosa deforme, muerta, fofa. Temiendo que Linda Olsen pudiera darse cuenta al despertarse, corrí bajo la noche aún tempestuosa y eché el engendro al mar. Así borraba toda huella o vestigio de su fealdad. Desde entonces tengo los nervios rotos. Gracias, Dulce maestra. Mariana. Gracias. Dulce, ¿me ayudas? Sí, maestra. Ese de no debe preocuparse, ¿verdad? Ujú. No debe preocuparse. Lo importante era salvar a Linda Olsen. Y la salvé, en efecto, pero tuve el temor de que al saber la verdad me abandonara y preferí inventarle la mentira de una criatura negra. ¿Dónde está?, me gritaba. Quiero verla. No sabiendo mentirle, me enredé más y más hasta quedar frente a ella convertido en un vulgar asesino. Paul Ecker se estremece. Abre los ojos desmesuradamente como sobrecogido por una extraña visión. Creo oír de nuevo la carcajada de la haitiana y el misterioso canto del huracán. Ante sus ojos se extiende el mar inmenso y le parece ver surgir de sus olas la cabeza de Linda como con las pupilas fijas como en estado de trance. Solo Ecker oye su voz que dice: no me agradan los negros, no puedo remediarlo. Es algo que he llevado en la sangre desde pequeño. Son taras de familia que no es el caso discutir. Con todo y esto, confieso que Joe Ward no tuvo nada que ver con nuestro asunto. Si a alguien le cabe culpa es a mí. Yo te mentí, Paul Ecker, premeditadamente o por irreflexión momentánea. Mejor dicho, no hubo ficción alguna, más bien malentendido. Lo cierto es que el ambiente de la isla me hechizó transformándome. Me hizo ver en mí misma a otra persona distinta de la de antes. Para mí, pobre víctima de las inhibiciones sociales, aquello era un milagro de libertad. Allí en la isla no había prejuicios que me ataran. Deshice mis cadenas y me sentí a mis anchas, con ganas de gritar, de hundirme íntegra en la embriaguez del ambiente. Todo en la isla me parecía un milagro de la naturaleza. Los colores del mar, el juego alegre de espuma y gaviotas, el canto de los pájaros, el brillo de la luz, la exuberancia de vida, la canícula, y el olor penetrante de la tierra después de la tormenta. Todo hablaba de amor, todo era un himno pagano que inundaba como en una vorágine lujuriosa, lasciva. Mi juventud ardía, mi cuerpo joven se deshacía en un delirio deslumbrado. Por eso, en pleno goce de mis actos, retozaba descalza bajo la lluvia. Quería hacer una nota en el gran canto de la naturaleza. Con qué placer ansiaba vengarme de la vida dejada atrás. Por eso me entregué sin preámbulos al rubio Parker.
Lo hice sencillamente como lo hacen los pájaros y las aves del mar. Aquello para Ben solo fue un rato de ofuscación. Pensó en las consecuencias y aterrado ya no quiso acercarse. Me huía. Yo, en cambio, lo deseaba sin compromiso alguno. Quería saciar mi sed, pues ya era tarde para frenar mi impulso. Y decidida a dominar sus temores, dispuse a darle celos coqueteando con Joe. No he de negar que, aunque siento repudio contra los negros, no probé desagrado, sino más bien placer. Me causaban deleite las piruetas y las 1000 ocurrencias de Joe Hart. Joven, fuerte, radiante, tenía los dientes blancos y reía con una risa atractiva. La atmósfera de la isla y la fragancia de la brisa yodada me lo hicieron mirar embellecido como un Apolo negro. Comencé a darme cuenta de que estaba en peligro de entregarme, pues ya me le insinuaba con insistencia. Él, viéndose deseado, fue cayendo en la urdimbre devoradora. Una tarde, Ben Parker lo esperaba en la lancha, pero yo prefirió jugar conmigo. Yo le tiraba frutas de un árbol cuando de pronto me zumbó un abejorro. Asustada quise bajar del tronco y resbalé. Yo, acercándose, me recibió en sus brazos y me besó en la boca. Sentí como una especie de vórtice que me arrastraba. Ya a punto de caer, lancé un grito y huí aterrorizada. Cuando tú, Paul, saliste, tuve vergüenza de parecerte una chiquilla ridícula y reflexionadamente grité como una histérica. ¡Socorro! Me han violado. Pobre Joe. Sobrecogido de pánico, se retiró cuesta abajo y embarcándose puso rumbo a la base en compañía de Ben Parker. Luego, puestos de acuerdo, no quisieron volver. El negro dijo que había visto fantasmas en la isla. Seguramente lo que sí presintió fue la horca y el espectro de Lynch. De que lo iban a linchar. La premura que tú pusiste en mi defensa y los prolijos cuidados, aparte de tu oferta de matrimonio, que yo no comprendía a primera vista, me hicieron acercarme a tu vida, a tus estudios. Luego, al notar que iba a ser madre, me apresuré a aceptar tu propuesta matrimonial. Que el niño era de Parker, no había duda. Pero eso qué importaba. Yo sabía que tú estabas embebecido. Me casaría contigo y la criatura tendría un padre más digno que el rubio marinero. Cuando me puse grave, recuerdo que esa noche llovía terriblemente. Brillaban mil relámpagos y me atemorizaban. Me atemorizaban los truenos y los estruendos del mar. Después no supe más. Al despertarme, ya era de madrugada. Pensé en mi hija. No sé por qué pensaba que era una niña, con su carita linda y sus bracitos que le besaría. ¿Sería idéntica a Ben? Abrí los ojos. Me vi sola en la estancia. Pensé, ¿qué será de Paul Ecker y de mi niña? Llamé, no hubo respuesta. De pronto oí tus pasos. Esperé ansiosa. Entraste. ¿Qué te pasaba? Te noté preocupado. Las ropas húmedas, el semblante sombrío. Pobre, pensé. Seguramente se ha fatigado mucho. Te acercaste a mi cuerpo con dulzura infinita. Me besaste las sienes. Me hablaste de tu oferta de matrimonio y aún me dijiste que ya faltaba poco para el viaje de vuelta a Filadelfia. Yo, desde luego, solo insistía en mi anhelo de ver a la criatura, pero no me hacías caso. Seguías hablando como si nada. Cuando ya recelosa, te insté a mostrármela. Te vi tartamudear. Adujiste, primero, que hiciste lo imposible por salvarlo. Después, compadecido, me dijiste que era una niña negra. Aquel infundio me iluminó. Tuve la clara percepción de un crimen. Vi enseguida que habías matado a mi hija por celos de Ben Parker. Bien sabías que era de él. Asesinaste a mi hija, a mi niña, a mi pequeña criatura hermosa y bella. Asesino. Gracias. ¿Ya se dan cuenta? Ok. Clara Magaña.
Clara, Aquí estoy. ¿me ayudas, por favor? Sí, el funcionario, ¿verdad? Ujú. El funcionario golpea impacientemente la mesa con un lápiz como para llamar la atención del acusado. Luego, con gran paciencia, dictamina. Las circunstancias del náufrago y a lo mejor los golpes recibidos le han grabado los hechos, exagerándolos al punto de creerle en la conciencia un fastidioso complejo de culpa. Sin embargo, lo que hizo aquella noche no es normal. No, es normal, sí es normal. ¿Quién va a acusarlo por no guardar un feto? Lo que deseo saber son los motivos que lo obligaron a embarcarse en una frágil chalupa bajo la tempestad en compañía de Linda Olsen. Yo pienso que, creyéndose incapaz de operarla, quiso llevarla a todo trance a la base, pero debió ser otra la razón, ¿no es así? A ver, ¿Cómo gracias, Clara. Jun, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, profesora. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo explicarle al juez la gran verdad? Si a medida que avanzaba hacia ella la creía menos real, y él mismo comenzaba a dudar de lo que había comprobado con sus manos, en las que aún persistía la sensación del milagro. ¿Cómo hacerle entender sin prueba alguna que aquel raro prodigio no fue ilusión de sus sentidos? Paul Eckert sabe bien que si declara la verdad que él conoce, traerán a un alienista para que lo examine. Sin embargo, solo piensa en aquello, esa noche. Mientras la tempestad ponía su infierno de luces y de ruidos, él, deseando conocer la verdad y ya cansado de ver sufrir a Linda, resolvió adormecerla. En ese instante surgió el raro misterio. Vio una carita fina, muy tierna, sonrosada, y unos bracitos tersos impecables. Sintió un júbilo tal que estuvo a punto de descuidar el parto, y ya anhelaba recibir en sus manos a la criatura para sentir la suya, perfecta y sana. Cuando aquello saltó, dio un coletazo y rebotó sobre el lecho. Quedó paralizado, con la esperanza en éxtasis, como si de su gesto dependiera la paz del mundo. Lo que bullía frente a él, sobre las sábanas, era un mito viviente, un pez rosado como un hermoso barbo, pero con torso humano, con bracitos inquietos y con carita de querubín. Aquella cosa de rasgos femeninos tenía todo el aspecto de una sirena. Él las había admirado en obras de arte, en poemas. Todavía recordaba los divinos hexámetros de la Odisea, pero jamás pensó ni por un asomo que una hija suya, Cáspita, ¿qué misterioso génesis la originaba? Recordó que al marcharse Ben y Joe, es decir, cuando Linda recuperó a su lado la afición al estudio, una mañana, con las primeras luces, iban a darse un baño entre las rocas, cuando ella lo llamó haciéndole señales desde un petril. La inquietud de sus gestos le hizo entrever la magnitud del hallazgo. Se cubrió a la ligera y acercándosele fueron ambos testigos, desde el reborde de una escena de amor que era un poema de la naturaleza. Nadaba entre las aguas un pez enorme de colores fastuosos. La nacarada bestia, que era una hembra, se apoyó en sus aletas, dejó gotear sus huevos hacia el fondo arenoso y, la misión concluida, se retiró con suaves ondulaciones. Al poco rato, llegó el macho gallardo, nadó parsimonioso sobre la fresa y, acomodándose con ritual de ceremonia, fue cubriéndola con su rocío blancuzco. Satisfecho el instinto, se alejó muy Orondo. Orondo. Feliz. La especie estaba a salvo. Deslumbrados por la pasión científica, Linda y él
sumergiéronse para observar de cerca la ovulación. En mal momento los juntaba la ciencia, la impresión producida por lo que habían mirado, la tibieza del agua y el olor excitante de aquella mezcla. Solo al pensar en ello se le crispan los nervios. Fue un grito de la sangre que no pudieron sofocar. Era el dictamen de la naturaleza y sucumbieron entre aquellas sustancias gelatinosas. Todo estaba muy... Gracias. A ver, no, gracias. Vamos a darle chance a ver, a Noé. Noé. Sí, claro, profesora. A ver, ayúdame. Todo estaba muy claro. Sí. Todo estaba muy claro. La pequeña sirena con su piel sonrosada tenía ancestros oceánicos. Era el connubio de pez y el ser humano. Sin embargo, la pasión de la ciencia se impuso en él. Fue superior a su fracaso genésico. Y olvidando la burla que le estaba jugando el destino, pensó en la trascendencia del acto en sí. Nada en el mundo tendría más importancia que aquel hecho científico. Su nombre volaría en las alas del triunfo de la fama del genio. Las universidades le brindarían honores y condecoraciones. Y ya veía su nombre en los carteles anunciando la gloria de Paul Eckert. Cuando notó que la sirena perdía vitalidad y retardaba sus saltos poco a poco como lo hacen los peces sobre la playa. Comprendió que siendo el mar su elemento, no tardaría en morir fuera de él. Ya apenas susurraba y abría la boca, agonizante, poseía de asfixia en un esfuerzo final de vida o muerte. Oh, en ese instante todo lo hubiera dado por salvarla. La recogió en sus brazos con el mayor esmero y apresuradamente corrió hacia el mar. Ya las primeras luces anunciaban la aurora y el huracán había cesado. Solo seguía cayendo una llovizna suave, persistente. Se hundió en el agua casi hasta la cintura, y ella sumergió a la sirena en la vitalidad de quien impone el bautismo. Poco a poco la notó revivir, y al ver que ya su cola abanicaba las aguas lánguidamente, la dejó rebullirse para ver si nadaba. Fue una absurda locura. Nunca debió intentarlo. La sirena dio un coletazo fuerte y hizo un esguince, y aunque él quiso evitarlo, sumergióse fugaz. Aún percibió un instante sus relumbres entre la transparencia, y al perderla definitivamente se quedó como en babia. Había dejado huir de entre sus manos la gloria, y había ocurrido todo con tal celeridad que aún Paul Eckert se imaginaba aquello cual jirones de niebla entre el sueño. ¿Cómo explicarle a Linda aquel misterio? ¿Cómo hacerle creer lo que ya él mismo condenaba a la duda? Gracias, Anaí. Anaí Mendoza Acevedo. Sí, maestra, aquí estoy. ¿Me ayudas, por favor? El juez insiste. Si había ocurrido todo, ¿por qué desafió usted la tempestad en esa frágil chalupa con Miss Olsen? ¿No quiso resignarse a aceptar la realidad de los hechos? Pareció que en efecto se resignaba, que creía a pie juntillos lo que le dije. Yo me mostré solícito con ella e hice venir a la haitiana para que le cuidara. Había quedado muy débil. Fue preciso restaurarla con tónicos y caldos. Cuando ya se sintió fortalecida, la acompañé unos días en sus paseos y como ya las lluvias iban cesando, proseguí mis estudios entre los arrecifes. Fue entonces cuando noté en Lidia los trastornos que me pusieron en estado de alerta. Lidia sufría una angustia cuyas causas no me sabía explicar. La asediaba los fantasmas del mar en pesadillas nocturnos con sobresaltos. El mundo de los sueños era para ella un antro de tormentos del que se liberaba, despertándose con alaridos de terror. No se atrevía a dormirse, pues se veía rodeada por monstruos pisiformes que danzaban en una extraña ronda de risas, cantos, espumas y coletazos. Una especie de carrusel proteico con ritmo acelerado en cuyo vórtice le parecía caer hasta ir hundiéndose en viscosas sustancias de frialdad tan intensas que le paralizaban las piernas.
Yo tenía que frotárselas porque se le dormían y alegaba que eran, ay, me perdí, que eran un solo témpano de hielo. La vieja haitiana diagnosticaba que eso era de índole reumática debido a que Lydia Olsen pasaba las horas sumergidas en el mar. No tan solo por el goce del baño, sino que había insistido en su nauseante costumbre de alimentarse con molúsculos vivientes. Era rara manía que antes ponía antojo de gravidez, llegó a acentuarse al punto de serme intolerable. Su gran voracidad no hacía distingos entre algas y babosas. La vi engullir medusas a mordiscos con la fricción de quien delubite moldes de gelatina. ¿Sigo? No, a ver, vamos a ver quién me ayuda. A ver, Andy otra vez, por favor. Andrea Moreno. El funcionario no logra. El funcionario no logra reprimir un gesto de asco. Confundido, no sabe qué decir y explica. Por lo que veo, tratábase de una extraña psicosis. Afortunadamente, el psicoanálisis no hay remedio mejor que el sol, el mar y el aire. Lo grave es que el conflicto fue agudizándose con manifestaciones de terror, motivado. Ya. Vamos a pararle porque ya me di cuenta que son las 10 de la noche. Pero creo que ya les quedó claro de qué va este tipo. Y ahora sí que ya tienen una idea muy clara. Quiero que por favor me cuenten el cuento de manera lineal. Su cuento de ustedes. ¿Ok? Escriban su cuento de manera lineal. Y aquí les pongo la rúbrica, la pueden descargar para que vean cómo va a ser perfecta. ¿Ok? De acuerdo, profesora. Sí, maestra. Vamos a ver. Ábrete, sésamo. Ok, pensé que aquí me... Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es ver cómo va, de qué va nuestro cuento, de principio a fin. No puede ser de más de 2 cuartillas, ¿eh? Y además es lineal, cronológico. Eso significa cronológico, Liliana. Cronológico. Primero lo primero y al último lo último. ¿Ok? Ok. Bueno, ándenle, pues quiero caritas para la foto. A ver, voy a parar la grabación.